Bueno, compañeros, un gran saludo. Y bueno, para aquellos que llevamos la memoria del general Mosconi, que ayer se cumplían 105 años justamente del descubrimiento del petróleo. Y como decía el general, ¿no? Para ser libre hay que batirse por el petróleo, y batirse por el petróleo es batirse por la libertad. Otra frase, ¿no?, que a todos los ipefianos, a todos los argentinos nos quedó cuando decía: entregar nuestra bandera es como entregar nuestro petróleo. Yo creo que eso lo resume a todas las cosas que hoy agraciadamente nos junta, a pesar de toda esta vergüenza nacional que seguimos viéndola, porque nada cambió ni cambiará, si no es justamente con el esfuerzo, las ganas y la decisión que tomen las bases, los trabajadores, los extrabajadores, y no así las cúpulas corruptas que tenemos instaladas. Yo creo que vivimos dentro de un sistema que cada día se la ve actuar con mayor impunidad y ya sin nada de vergüenza, ¿no? Decía sobre el general que cuando murió tenía una cuenta bancaria de 8 pesos. Preguntémosle a estos ministros de energía cuánto tienen en su cuenta bancaria. O al hijo de algún presidente de la nación que también sin nada hacer tienen millones de pesos. Creemos que tenemos que tomar una determinación, una decisión en este bicentenario, que solamente hablamos de aquellos históricos héroes que tuvimos, pero no hablamos del bicentenario lleno de corruptos que también forman parte de estos séquitos que permanentemente lo vemos por televisión. Sin reproche alguno, quería enmarcarle a ustedes que aún tenga que venir en carreta a un encuentro de este tipo, me vendría. Pero cuando vemos que Urtubey, un presidente salteño, que en una hora puede estar reunido acá tramando qué va a hacer los FEMI, o sea, aquellos que hoy conforman las provincias también mineras, para seguir contaminando nuestro medio ambiente y haciendo del suelo nuestro un saqueo permanente de estos piratas que siguen llegando. Yo considero de que así como los FEMI, la OFEPI también hace lo mismo. Cuando hablamos de las privatizaciones, hablamos de los mismos que hoy les son recontratadas sus áreas. Tenemos en el norte, por ejemplo, la Tecpetrol, o la Pan American, o la Pluspetrol, que cuando se privatiza tenían una reserva que tenía el Estado de 11 millones de metros cúbicos de gas, y hoy cuando vamos a ver tenemos 300.000 metros cúbicos. O sea que prácticamente nos chuparon todo, nos saquearon prácticamente. Y a esos mismos tipos, faltando 5 años para que finalicen los contratos, le otorgan 10 años más. Si hacemos un análisis de la ley 17.319, podemos ver que aquel innombrable también Juan Carlos Onganía, que es autor de la ley junto a otros desgraciados de aquella junta desgraciada, decía que faltando 6 meses podían prorrogar por 10 años. Aún era más benevolente aquel pirata como Onganía que estos tipos que hoy no tienen ningún empacho entregar a los mismos tipos que siguen desguazando la Argentina por años y años. Lo hizo Urtubey, lo hizo Sobis, y lo seguirán haciendo muchos otros. Porque la reforma de la Constitución del año 94
así lo faculta aquellas provincias productoras. Decíamos en un comienzo las privatizaciones y las consecuencias en el norte argentino. Yo voy a hablar del norte porque justamente vengo del norte. Vengo de una zona que era el Yacimiento Norte, General Mosconi, o sea, el departamento San Martín, que cuenta con 6 municipios y tiene aproximadamente 150.000 habitantes, que todos vivían directa o indirectamente del petróleo y el gas. Una vez que se privatiza, no dan opción a ningún tipo de cosa. Pareciera ser que lo único que les interesaba era que nos habían dado una indemnización y que con eso teníamos que vivir eternamente. Y eso no fue tan así, compañero, porque quiero decirle que en aquel entonces había una cantidad aproximada de 3.500 trabajadores. Prácticamente un 80% de esos trabajadores tenían entre 18 y 20 años de aporte. Hubo un 23% que optó por hacer cooperativas, sociedades o cualquier tipo de emprendimiento. Un 7% lo hizo a través de ingresar a las empresas privadas, un 7%. ¿Por qué? Porque estaba con la edad que ellos exigían y con la preparación técnica suficiente. Había un 10% que ya se jubilaba y un 60% que se hacía cuenta propista. Y así nos fue a todos nosotros. Poco a poco, como ellos saben mucho de número, nosotros de la noche a la mañana, de haber estado cobrando sueldo digno para vivir dignamente, nos venimos a cobrar un plan trabajar de 150 pesos. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que analizarlas y ver. Más allá de lo que técnicamente hoy podamos hablar, yo creo que lo que le interesa al pueblo argentino es saber que los recursos naturales son del pueblo y no de los gobiernos. Los gobiernos no pueden hacer lo que han hecho, como dice el artículo 29 de la Constitución Nacional. Son altos traidores a la patria, aquellos que llenándolo de levantamano hacen lo que han hecho. Perdón. Yo creo que acá el pueblo se movilizó, pero había una decisión política mayoritaria de no dejar en pie absolutamente nada de lo que haya sido YPF, ni siquiera los trabajadores. Se pueden imaginar aquello que resistimos a que no se privatizara. Nos tildaron directamente como personas que podríamos hacer sabotaje o cualquier tipo de cosa. Yo recuerdo que en el año 87-88, un grupo de profesionales, porque estábamos todos embuidos, los YPFiamos éramos una familia digna, una familia unida, y lo hicimos llevar al doctor Silenzi de Estañi, un hombre ya muy grande, yo creo que pasaba los 70 años, y llegó con su señora esposa en un ómnibus de línea. Llegó en un ómnibus de línea y él dijo: muchacho, acá yo vengo a hablar a calzón quitado. Se puede imaginar, dio un diagnóstico terrible, temeroso, que a pesar de todo lo que se hizo a través de las movilizaciones, el objetivo era sí o sí entregarlo. Hicimos una comisión asesora dentro del sindicato, pero ustedes saben cómo jugaron estos tipos, llámese Diego Ibáñez, Antonio Casia, Juan Carlos Crespi, o quien sea aquí que haya sido, pero estos burócratas han sido parte de la complicidad y que hoy son sindicalistas con mucha plata. Llámese Oscar Lescano, todos estos tipos que están realmente ligados a la energía. Como correlato le comento que está despedido José Barrazo, un compañero que por haber denunciado el vaciamiento de la energía fue despedido como delegado.
a ellos no le hacen valer los fueros, ¿no? Pero sí a un senador, sí a un diputado. Los fueros gremiales le son, pero indiferentes. Y es por eso que creemos nosotros que todos estos tipos que han hecho tanto daño, hoy siguen todavía cumpliendo mandatos como Carlos Menem, o como cualquiera de estos que estén en el gobierno, que ayer lo privatizaban a YPF y hoy, según ellos, confiscan un 51% del paquete accionario. Para aquellos que muchas veces hemos tenido la grata experiencia y también la ingrata experiencia, cuando sale algo parecido a esto que ellos están anunciando, no es otra cosa que seguir reprivatizando. Ustedes saben de que el yacimiento de la zona de Aguaragüe, de la sierra de Aguaragüe, está totalmente vaciado. Entonces, ¿qué exigía la empresa Tecpetrol, la que están allá? Que aún faltando 5 años, le den 10 años más porque ellos van a hacer una inversión de alto riesgo. Y no son otra cosa que pozos que ya han descubierto los YPFianos. Me contaba un compañero ayer antes de venirme y le pedía referencia sobre el pozo Río Piedra 1, un pozo hecho en la provincia de Salta de 6.300 metros. Era en aquel entonces el más grande y profundo de América Latina. Mire si no vamos a tener técnicos preparados, recursos humanos preparados. Hoy, desgraciadamente, el departamento de San Martín, por justamente la falta de entrega en lo que se significa, ¿no?, la producción de gas, porque todo lo hacen a ojo de buen cubero, o sea, por declaraciones juradas, el municipio de Mosconi para moverse tiene que tener un mínimo de 1.300.000 pesos. En este momento cuenta con 800.000 pesos. Tuvo que dejar a 140 empleados. Y a los que quedaron, que son aproximadamente 300, le han rebajado el 40%. O sea que el ajuste baja de la nación a las provincias y las provincias ajustan a los municipios. Seguramente volverán aquellos cutralcazos, aquellos mosconazos, aquellos vasos, porque creo que muchas veces la gente no puede seguir tolerando ni esperando la determinación de estos mismos políticos que lo único que hacen es robar y robar y robar, como dicen, para la corona. Así que venía con una gran pena, primero porque consideramos que lo que estamos reunidos acá lo hacemos muchas veces con mucho sacrificio. Y creo que lo que menos tenemos que dejar de hacer es reunirnos, porque las condiciones se ponen favorables para nosotros, y cuando digo nosotros somos el pueblo. Y ya la gente no sabe a quién confiar de los diputados, senadores, políticos que se pongan como candidatos. Entonces llegó la hora de que los originarios también sepan de qué se trata la renta petrolera. Y ahí tenemos que estar, así como lo hacía el doctor Silenzi de Estañi, así como lo hacía el doctor o ingeniero Jorge Scalabrini Ortiz, que nos asesoraba dentro de lo que éramos el cuerpo de delegados, con una política netamente patriótica. Creo que tenemos que seguir imitando eso, mucho más patriota, mucho más gente comprometida con el país, y que de alguna manera la alternativa no solamente sea una alternancia electoralista, sino sea una política para que le sirva a la gente, para que le sirva al pueblo y para que realmente nosotros podamos hablar justamente con aquellos que mandan, que son justamente las bases, que son el pueblo. Si hoy nos acercamos a Mosconi, Mosconi es un polvorín. Hay gente que ya hoy no tiene que comer. Se le cortaron en muchos de los casos los planes sociales.
porque aquí se perfeccionó una política de asistencialismo y no así se pudo reparar el daño de lo que se hizo con ese terrible genocidio industrial. Un genocidio que hasta el día de hoy no han sido capaces de elaborar otra alternativa. Nosotros decíamos en el norte, bueno, si no tenemos el gas y el petróleo, porque ha sido una política mayoritariamente de decisión política, transformémonos en ganadero, en agricultor, en algo de eso. Pero las grandes extensiones de tierra la tomaron el grupo SOCMA de los Macri, de tanto otro que no recuerdo los nombres de estos piratas que se adueñaron, y yo, como hoy trabajador, quería comprar una hectárea, me la querían vender en 10.000, 20.000 pesos. A ella se lo vendían en 5 pesos. O sea, compañero, que no hay ningún tipo de voluntad que acá nosotros podamos ver en ellos que quieran cambiar la historia. Podemos llevar horas y horas, y hace rato cuando decíamos, porque no solamente entramos a tallar el tema de YPF, sino también entramos a tallar el tema de los ferrocarriles, el tema del correo y tantas cosas que eran una correlación de cosas, ¿no? Es decir, cuando estaba el tren, bueno, habían pueblitos que vivían porque llegaba la carta. Y hay muchos campesinos hoy en esos pueblos que han quedado desiertos, fantasmas, que ni siquiera saben qué es lo que es una computadora. Ellos no pueden mandar correo electrónico como nosotros. ¿Ah? Y había un amigo también que habla sobre el tema de las Fuerzas Armadas, y yo creo que todo está ligado a todo. Entonces, yo en este acontecimiento, en este 13 de diciembre, quisiera que realmente asumamos un compromiso con aquella bandera que justamente la hacía flamear el general Mosconi, ¿no? Y bajo ningún punto de vista rendirnos a los pies de ningún enemigo, mucho menos de los piratas que vienen con la mentira de la inversión. Si hubiésemos visto la inversión, bueno, me parece que sería un vergel en cada lugar que se asentaron estas empresas, pero siempre dijimos, es incompatible la problemática social con la rentabilidad de una empresa. Ellos quieren la plata y a costa de lo que sea. Le decía un compañero hace muy poco que se llegaba de acá, de Capital Federal al norte, y le enseñaba cómo era la empresa Plus Petrol, y al lado de la empresa tenían una misión aborígene viviendo prácticamente inhumanamente. Esas desigualdades no las va a arreglar ni Cristina Kirchner ni ninguno de estos tipos que arrogan ser nacional y popular, porque si eso fuese así, no decimos que las cosas como entregar a una madre soltera un subsidio quede mal, ni aquellos que están desamparados le den una jubilación. Lo que necesitamos es volver a ser nación con el patrimonio que tuvimos y no lo supimos defender en muchos de los casos. Porque tuvimos la complicidad de los grandes sindicalistas traidores, que hoy son multimillonarios. Si no, veámoslo a Juan Carlos Crespi, dirigente de Boca Junior, que me perdonen los hinchas de Boca, pero esto es así, compañeros. Tanto en el norte, tanto en el sur, como en todos lados, realmente seguimos viendo estos tipos de gente. Y quizás algunos crean que acá nadie lucha, al contrario, se suman cada día más compañeros a luchar. Y creemos nosotros que este gran día, aunque sea un día después del Día del Petróleo, compañeros, hagamos ese compromiso para que realmente todos seamos mucho más de lo que hoy estamos. Seamos mucho más de lo que lleguemos a cada una de las provincias petroleras, y que definitivamente, si tenemos que discutir la salida política para este acontecimiento, lo hagamos. Yo creo que aquel voto con la cara de quien sea el candidato y esté dentro de este sistema, no creamos que vamos a cambiar muchas cosas. Pero creemos los trabajadores, creemos los YPFianos, creemos la gente que realmente
puso toda la ficha para que esto no se privatizara, vamos a seguirlo haciendo. Venimos de generación en generación, mis abuelos, mis padres, nosotros que quedamos en medio del camino. Seguramente hay a quienes les llegue y a quienes no les llegue este mensaje, pero créanme que nosotros lo decimos de corazón y creemos nosotros que verdaderamente es posible este proceso de cambio, pero con una política donde estemos todos asumiendo un rol de defensores de la patria. No hay posibilidad con otra política de la que ya vimos. Prácticamente llevamos del año 83 hasta el día de la fecha más de, vamos a llegar a 30 años prácticamente, y nosotros decimos, ¿qué es lo que hemos visto de cambio? Todo lo que vinieron profundizaron más esta política. No para bien de nosotros, al contrario. Cuando dijeron vamos a beneficiar a los trabajadores con la flexibilización laboral, nos hundieron peor. Cuando dijeron van a ser empresarios, cuando privatizaban todo, nos han dejado peor. Hoy yo creo, compañeros, que ha llegado la hora de decir basta y a ponernos de acuerdo en este 105 aniversario del descubrimiento del petróleo y de nuestro máximo referente, que es el general Enrique Mosconi. Muchas gracias, compañeros. Thank you.